Voy a darles hoy la cifra correspondiente al segundo semestre del 2010 sobre la pobreza. Bueno, quiero decirles que a pesar de la caída que tuvo la economía en el año 2010 de menos 1.4, podemos observar allí en el gráfico cómo la pobreza extrema bajó entre el 2009 y el 2010 en los segundos semestres de 7,5% al 6,9%. Y la pobreza en general se mantuvo más o menos estable entre el 26,7 y el 26,9. Esto es muy importante de destacar porque, como ustedes ven, esta es la pobreza medida por línea de ingresos. E indudablemente, cuando hay una caída de la economía, lo normal es que debería haber aumentado la pobreza. ¿Y por qué no aumenta la pobreza? Esto es debido a una política social que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Chávez, en la cual el ser humano siempre ha estado en el primer lugar y todos los programas sociales del gobierno van a aumentar más allá de lo que es ese aumento que se da en el salario mínimo, en la escala de salario, a través de una serie de programas sociales, de alimentación, de salud, etcétera, los cuales permiten mantener un nivel de vida y un bienestar, bueno, que fue inclusive reflejado en una encuesta de una empresa internacional como la Gallup, en la cual vimos cómo Venezuela aparecía empatada en el quinto lugar con Finlandia y había un 64% de coincidencia de que la gente se sentía bien en respecto al bienestar y lo veían positivo hacia los próximos años. Así que esta sería una primera lámina que les quería mostrar. Voy a mostrarles una segunda lámina que tiene que ver con la evolución del ingreso promedio de los hogares. Allí podemos observar en esa lámina cómo el ingreso promedio de los hogares en la parte de arriba es el ingreso del trabajo más otros beneficios como becas, estatiques, pensiones, y en la parte de abajo, en la verde, se refiere solamente al trabajo. Allí vemos que para el segundo semestre alcanza 3.584 bolívares el ingreso promedio de los hogares. Esto es bien importante y significa que para el año 2011, con la recuperación que va a tener la economía, que ya hemos visto que el Banco Central ha dado cifras preliminares, y con esa recuperación y unido a los aumentos que acaba de decretar el gobierno, donde no solo se incrementó el salario mínimo, sino que también se incrementó la escala salarial de una serie de sectores y el tabulador de los obreros. Toda esta situación va a llevar que hacia el 2011 el ingreso va a estar por encima de los 4.000 bolívares. Y quería, por último, señalar que con un último cuadro que voy a mostrarles, que la política que ha venido desarrollando durante estos 12 años el gobierno de aumento del salario mínimo ha permitido que desde el año 99, cuando el 65% de los trabajadores ganaban salario mínimo, reducir esto al 21,1%. Vemos que es una reducción casi a la tercera parte, y esto estamos hablando simplemente del salario mínimo. Cuando hablamos de otro término que hemos venido señalando en diferentes intervenciones, que es el ingreso mínimo legal promedio, el cual pasa de los 2.300 bolívares, y cuando además la encuesta de hogares por muestreo nos dice
que el promedio de perceptores de ingresos que tiene la encuesta son 2 personas, esto significa que el ingreso de esos hogares no es solo el salario mínimo más la cesta ticket, sino que es esto multiplicado por 2, producto de ese resultado que tiene la encuesta, y esto ha llevado a mejorar las condiciones de Venezuela. Para culminar, todos lo sabemos que es el país con menor desigualdad en América Latina, con 0,389, el que más se le acerca es Uruguay, y con 0,43, y países como Colombia y Brasil están en 0,56, inclusive países como Chile están en 0,52 con una pobreza extrema parecida a la de Venezuela. Y Venezuela durante estos años, entre el 98 y el 2010, el 20% más rico de la población que tenía, absorbía el 54% del ingreso, ha bajado al 44% del ingreso. Sin embargo, esto todavía no es suficiente y es necesario la profundización de las políticas redistributivas del ingreso. Así que con estos elementos quiero concluir mi intervención.